¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Buen es día, porque es profe. probable que hayan estado ya viendo los videos ahí que les propuse para que vean. El video que ahí estoy proponiendo para que vean es la clase que se dio sobre este tema el año pasado y la verdad que estaba muy completa, así que creo que sería mucho más útil trabajar con ese video que estar aguantándome acá 2 horas haciendo, bueno, luchando con este tema. Si están de acuerdo, los invito a que vayan, que lo vean y yo estoy acá conectado por cualquier duda que puedan llegar a tener. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Más o menos, bueno, en realidad son 3 partes. La primera parte son 20 minutos, creo. Y comienza a resolver el caso, bueno, lo comienza a resolver ahí en esa parte y ya después continúa resolviéndolo en la parte 2 que deben ser otros 20 minutos más o menos. Así que tienen los dos archivos que se utilizan, están ubicados en donde dice es el PDF de programación dinámica, características básicas, o el ejercicio resuelto está puesto, es el primer ejercicio del archivo del PDF donde dice ejercicio resuelto de programación dinámica. Así que si quieren tener los dos archivos a mano para poder ir utilizándolos, lo tienen ahí disponibles. Toda la clase se refiere justamente a ese tema puntualmente y a la resolución del caso de distribución de recursos. Así que bueno, ahí los dejo para que vayan y cualquier cosa, acá estoy para contestar las dudas que tengan. Si alguno tiene problemas para conectarse el video, bueno, coméntemelo y vemos cómo lo podemos solucionar. Profe, la clase entonces consta de 3 videos, 3 partes. Sí, sí, exactamente. O sea, yo estoy conectado acá, ¿no? Pero él tiene 3 partes que en realidad las partes les tienen los links acá abajo si los quieren en forma individual, pero todos se refieren a la misma resolución del caso que sería el primer caso que está planteado aquí. Donde dice ejercicio resuelto de programación dinámica, ahí tienen el caso, está resuelto y bueno, se trabaja en los 3 videos que tendríamos, donde dice clase primera parte, clase segunda parte y clase tercera parte. Perfecto, Estos son los gracias. dos archivos que, bueno, las características de programación dinámica están en el primer PDF. Es importante porque eso lo van a tener que identificar bien, donde se definen las variables, el objetivo y justamente cómo sería la función con que vamos a estar trabajando. Bueno, cualquier cosa los espero acá. Profe, una consulta. ¿Cuándo se habilita la próxima Sí, actividad a en la partir UB? calculo que a partir de, bueno, esta semana no, sería a partir de la semana que viene, ya empezaríamos con las actividades. Ya les voy a avisar con varios días de anticipación para que tengan tiempo. Buenísimo, También me gracias, estoy profe. esperando que me confirmen la fecha, si la voy a poder tomar en esa fecha o no. Me parece que la vamos a tener que pasar para después de las vacaciones a la fecha del parcial. Ahí después le voy a confirmar. Sí, profe, sería genial que lo tome después de las vacaciones de ¿Les julio, parece la verdad, porque estamos muy
que es correcto Eh, porque tenemos muchos trabajos prácticos y eso. sí, eso me habían comentado y algunos de los otros profes también, de algunas otras materias también me habían comentado que tenían problema con eso. ¿Mm? Sí, profe, en mi Eh, caso particular también conviene después. Ujú. Sí, en todo caso, si hay alguno que esté que no lo puedan hacer después de las vacaciones, coméntemelo, pero sí, puntualmente, no sé si es mejor o peor, el examen va a tener la misma característica, pero si realmente se van a poner a estudiar durante las vacaciones, les sería mucho más útil. En el caso contrario, no sé hasta qué punto. Porque, bueno, estirar los temas y alejarse más desde la fecha en que lo estuvieron viendo también no es beneficioso, ¿no? Pero bueno, probablemente en la mayoría le dé más tiempo para estudiar, ¿no? ¿Mm? Bueno, cualquier cosa, vayan, vean el video y yo los estoy esperando acá. Así que no hay ningún problema. Digo para que no se les haga después la 1:30 como siempre pasaba. Vamos a poner micrófono off.
Si te da Wi-Fi como independiente, es por Hola, hola, no sé si me están preguntando algo. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Quería consultarme algo? Cualquier cosa, si No, quieren. profe, se me Ah, abrió a mí el micrófono sin querer, no, no hay disculpe. problema. No, no, lo que pasa es que creía que a lo mejor tenía alguna duda. Bueno, cualquier cosa, si no ponen algo en el chat, ahí yo estoy acá. Estoy por si tienen dudas. Listo. Suerte.
Bueno, no sé si están ahí todavía. profe. Sí, está. Bueno, no, quería hacer un pequeño resumen para los que ya terminan de ver lo que estuvieron viendo. Y si tienen alguna duda me lo consultan en este momento, ¿no? Denme un segundito que comparto parte de los materiales que estuvieron usando recién. Bueno, teníamos, dentro de lo que habían visto, describieron justamente las características de un problema de programación dinámica. El problema de programación dinámica es algo similar a cosas como programación lineal, solamente que con otra estructura. Dinámica era porque hacíamos etapas, ¿m? Y cada etapa dependía de la etapa anterior en cuanto a los valores o resultados que puede llegar a tener sus variables o sus funciones. Eh, Ahora, en cada etapa teníamos decisiones y estados. Los estados serían la situación en que se encontraba el problema en esa etapa. Por ejemplo, si fuera un problema de stock, diríamos cuántas unidades teníamos almacenadas al inicio de la etapa y cuántas unidades tenemos almacenadas al final de la etapa, serían los estados inicial y final en esa etapa, por ejemplo. Y dentro de cada etapa, entonces, tendríamos decisiones que deberíamos poder tomar. El hecho de tomar una decisión en función de cómo nos encontramos al inicio de esa etapa es lo que llamamos política de decisión o el efecto de transformación de un estado actual al estado siguiente. Ahí teníamos, por ejemplo, bueno, vemos unos dibujitos. Vamos a rayar un poquito. Tendríamos, normalmente hacían circulitos para definir los estados, cuadraditos para identificar decisiones. Entonces, dependiendo de cuál es el estado inicial, podemos tomar una o cualquiera de las decisiones posibles, y dependiendo de cómo estamos, podemos tener varios estados finales o uno solo en algún caso. O sea, a lo mejor en alguna situación solamente se puede tomar una sola decisión posible, bueno, y el estado final podría llegar a ser único quizás en algunos casos. Podríamos tener algo así. En realidad hice un gráfico más o menos que represente. Entonces después definíamos etapas, decisión dentro de las etapas, estados dentro de las etapas. Acá teníamos decisión, acá tendríamos estado final. Bueno, y justamente el tema es poder definir claramente las variables de decisión y las variables de estado. Ahí, bueno, justamente teníamos desde el estado actual, podíamos tener una o varias políticas que nos llevan a diferentes estados finales. Por ejemplo, si estoy en un, bueno, en este caso es medio complicado que estén que se den varias situaciones, pero de una decisión puedo llegar a tener distintos resultados posibles dependiendo del estado inicial que se llega a tener. Más que todo acá se podría ver que yo podría haber llegado a este estado desde una decisión anterior y podría llegar a tomar dos resultados posibles. Por ejemplo, si parto de acá, tomando esto, puedo llegar a esto. Pero si en lugar de partir de ahí, partir de acá, pasando por acá, puedo llegar a esto. Es decir, no es que tenemos un montón de estados a los cuales se puede llegar siempre o de cualquier forma, sino que son estados posibles que se llegan de acuerdo al recorrido que tuvimos que realizar dependiendo de los estados o decisiones anteriores. El procedimiento de solución
empieza de la última etapa, es decir, lo que nosotros tratamos de hacer es ver cuáles son las decisiones posibles a las cuales se llega al último estado final, y a partir de ahí vamos buscando políticas subóptimas, pero fíjense que las políticas dependen de cuál sería el estado inicial. O sea, yo teniendo varios estados iniciales, en realidad voy a identificar para cada estado inicial la política óptima que me lleve hasta el final. Y para eso tenemos que hacer la función recursiva en cada uno de los casos. Es importante tener en cuenta la forma en que definimos las variables. Una cosa es definir las etapas o identificar la etapa actual en un momento determinado. Normalmente, bueno, en este caso se describe a S como cada uno de los estados iniciales. En alguna bibliografía figura como X el estado en que nos encontramos. Y ahí estaba descrito a X como variable, pero bueno, muchas veces, inclusive yo suelo usar muchas veces D como variable de decisión. O sea que cualquiera de estos cuadraditos podría llegar a ser este D, y cualquiera de los circulitos vendría a ser el S. Para cada etapa, nosotros vamos a tener una decisión óptima para cada estado inicial. Acuérdense que las decisiones óptimas no son de la etapa, sino son para cada estado inicial de esa etapa tendríamos una decisión óptima o una subpolítica óptima desde esa etapa hacia el final del problema de programación dinámica. Y, a ver, borramos esto de vuelta. En cuanto a la función recursiva, es importante justamente que en eso se basa nuestro problema de programación dinámica, ya que la importancia está dada en función de que generalmente se puede hacer una sola función que resuelve todo el problema llamándose a sí misma con distintos estados iniciales. Hay que diferenciar bien lo que sería Fn o Fn asterisco. O sea, Fn sería la compensación que obtendríamos y depende de cuál sería el estado inicial y cuál sería la decisión tomada. Ahora, la política óptima depende específicamente de cada uno de los estados iniciales que tuviéramos en la etapa. La política óptima normalmente la llamamos trayectoria, que sería justamente el conjunto de decisiones que se toman en forma consecutiva para partiendo desde el estado inicial y obteniendo el nivel de optimización que se esté buscando. El caso puede ser para máximo, para mínimo, no cambia en nada la forma de resolución, solamente cuál es el valor que se tiene en cuenta. Con respecto a el caso que habían visto, ahí justamente tenían la descripción del caso, que era, teníamos 3 artículos que se tenían que describir o que se tenían que almacenar en un lugar, en este caso era un camión para ser transportado, que tenía capacidad limitada. Como tenía capacidad limitada, lo que me estaría interesando es ver cuál sería la función que vamos a optimizar. Para eso identificamos que teníamos el precio como un ingreso a obtener por cada artículo y el volumen, que sería la restricción del problema. Entonces, como nosotros podríamos ver, básicamente decir,
Tendríamos que ver cuántos artículos 1 metemos, con el espacio que me queda, cuántos artículos 2 meto, con el espacio que me queda, cuántos artículos 3 meto en el camión, y después de que metí los 3 tipos de artículos, veo cuántos metros cúbicos me quedaron disponibles. Si hacemos el análisis hacia atrás, diría, el estado final es cuántos metros cúbicos me van a quedar al final de la última etapa. ¿Qué decisiones tomaba en la última etapa? Y ver cuántos artículos de cada tipo podría llegar a incluir. En este caso, por ejemplo, podríamos haber definido a la tercera etapa cuántos artículos tipo 1 incluiríamos. Y como se podía hacer desde 0 hasta 8, como podía yo llegar con 0 o hasta 8 metros cúbicos disponibles, la decisión podría ser justamente llevar 0 artículos, 1, 2, 3 o hasta 8 artículos. Si hubiera una limitación en donde me dijera tiene que llevar al menos un artículo de cada tipo, bueno, la decisión, el estado inicial, la decisión para el estado inicial 0 no debería existir en ese caso. Acá no hay ninguna limitación. Y acá sí es importante tener en cuenta cuál es la forma de calcular los óptimos para cada estado inicial. O sea, acá en la última etapa, como tenemos un solo valor disponible como estado inicial en cada una de los estados, la decisión sería única prácticamente, porque si tengo 0 metros cúbicos no voy a poder llevar ninguno. Si llevo 1, voy a poder llevar un artículo porque tenía 1 metro cúbico cada uno, pero, por ejemplo, si llevo 8, en realidad puedo llevar 8, podría llevar menos, pero como la posibilidad de llevar menos no genera ningún beneficio puntual, en realidad no tendríamos. Estoy hablando como si fueran artículos tipo 1 y era artículo tipo 3 el que estamos teniendo acá. El artículo tipo 3 se podía llevar solo 1 o ninguno en cada uno de los casos. Acá vemos que si tenemos hasta 4 metros cúbicos no podríamos llevar ninguno, con lo cual la decisión óptima para todos esos casos sería 0. Acá está la decisión óptima. Y la utilidad sería 0 porque posterior a eso no tendríamos nada. Ahora, si llevamos entre 5 y 8, podemos llevar 1 o 0. Entre 0 y 1, obviamente vamos a elegir el que mejor utilidad me esté dando para cualquiera de los casos. Vemos acá que la función recursiva, acá podemos ver que el máximo... Profe, sí. yo ahí vi que en el diagrama se pone Sí. en la etapa número 2, si a mí me quedaran desde 8 hasta 5, desde 8 hasta 5 podría llevar 0 o un artículo 3. Sí. ¿Esa es la tabla es la que estaba marcando usted? No, esta sería la tercera etapa. Acá es... bien, porque es el mismo, es verdad, Claro. puedo llevar, es verdad. Claro, en la tercera, el artículo tipo 3 tenía 5 metros cúbicos, o sea, llevo 0 o 1. En la etapa 2, era el artículo que tenía 3 metros cúbicos, o sea que podía llevar 0, 1, 2, y más de 2 no, porque 3 por 3 sería 9, y yo tengo solamente 8 metros cúbicos, exactamente. Bueno, acá recordemos, la función recursiva es en base al estado inicial. Entonces, por ejemplo, para el estado inicial 8, yo voy a elegir el máximo de las compensaciones. Sería la compensación de asignar 0 a esta etapa, y lo que me queda, que serían 0 para las siguientes. O sea, esta es la ganancia, ¿no? Y acá sería, si asigno los 8, estaría asignando 5 para este artículo, y me sobran 3, con los 3 que me sobran no gano nada. Bueno, es importante, justamente, primero calculamos
todas las funciones para cada uno de los estados, es decir, acá tenemos esta y esta, a eso lo estamos calculando acá, y después de esas elegimos la mejor, que es la que mejor le corresponde al estado inicial. Una vez resuelto esto, ¿qué tenemos? Un montón de políticas óptimas, una por cada estado inicial. O sea, no tenemos una decisión óptima en programación dinámica, tenemos una decisión óptima por cada estado inicial. Ahora, en la etapa 2, como ya hemos resuelto la etapa 1, es lo mismo. Tendríamos que haber definido primero cuáles serían los estados iniciales posibles para la etapa 2, y ahí vemos, por ejemplo, si yo tengo 8 metros cúbicos en la etapa 2, podría llevar 0, 1 o 2. Si llevo 0, me van a sobrar los 8 metros cúbicos para la siguiente etapa. Obviamente acá el 0 por 32 es porque vendía 32 las 0 unidades que no llevo del producto 2. Pero como me quedan 8, esos 8 metros cúbicos de acá, 8 metros cúbicos me decían ganar 58 pesos. Ahora, si en lugar de llevar 0 llevo 1, uso 3 metros cúbicos para el producto 1, me quedan 5. Con 5 metros cúbicos yo ganaba 58 pesos. Entonces sería la otra posibilidad. O podría llevar 2, en ese caso 32 por 2, porque llevo 2 artículos, y me sobrarían, y si usé 6 metros cúbicos en 2 artículos, me sobran 2 metros cúbicos. Con 2 metros cúbicos ganaba 0. Entonces, de ahí es que el 64. Hay que identificar todas las situaciones posibles y resolver para cada estado inicial cuál sería la decisión óptima. Acá vemos que este 90 se llegaba justamente como el máximo de 0, 90 y 64. Ahora, por ahí dicen, hay que resolver todos los casos. Bueno, el problema no es que hay que resolver todos los casos, sino que de esta forma tenemos la menor cantidad de cálculos posible para resolver todo el universo de este problema. El problema es que si nosotros hiciéramos una combinatoria, nosotros tendríamos, es algo así como 8 elevado a la 8, 8 elevado a la 16, la cantidad de soluciones posibles que se nos podrían llegar a dar para este tipo de casos. Si quisiéramos hacer la enumeración, es bastante grande la cantidad de soluciones que forman a nuestro problema. Por lo tanto, el lograr de encontrar soluciones óptimas por etapas realmente simplifica mucho. En el caso de la mayoría de las situaciones de matemáticas suelen poderse resolver con programación dinámica. Cerca del 80% de los casos en matemática se resuelven con programación dinámica, más o menos complicada en su problema, pero se puede resolver. Bueno, y acá, si tenemos un solo estado inicial posible para el problema, justamente la primera etapa tendrá ese estado al cual, bueno, podríamos repartirlo entre distintas situaciones. Por ejemplo, si llevo 3 artículos tipo 1, acá tendría que gano 11 por cada unidad, más me sobrarían 5 metros cúbicos, que a eso los vería en la etapa siguiente. Entonces, el óptimo de la etapa siguiente con un estado inicial de 5 me lleva a una ganancia de 58, por eso acá estaríamos sumando 58. Después, de la misma forma para todos, elegimos el mejor de todos y tenemos acá. Recordemos que las situaciones no factibles, en realidad, si tuviéramos que hacer una planilla de cálculo, a esto lo podemos poner como un número suficientemente grande opuesto al objetivo, o hacer situaciones incompatibles a las cuales no se puedan llegar a ese lugar. Está en negro esto justamente porque son situaciones a las cuales nunca se puede llegar partiendo desde el estado inicial. Entonces, una
algo que podría ayudar a los problemas de programación lineal, programación dinámica, es eliminar todas aquellas situaciones que nos lleven a problemas no factibles, con lo cual de esa forma elimino un montón de estados o decisiones que no serían necesarias a considerar. Salvo que hay problemas de programación dinámica que se les llaman con tiempo infinito, o sea, con tiempo ilimitado de resolución, en donde uno define políticas genéricas para todas las decisiones posibles. Y bueno, en ese caso, obviamente, hay que pulirlo mucho más al modelo de programación dinámica. En general es siempre igual. Bueno, acá en esta guía de ejercicios resueltos tienen varios para que los puedan ir analizando. Inclusive, bueno, hay alguna de las situaciones, no, esta no era, bueno, ahora no me acuerdo en este momento cuál era, en donde, para el caso que tenían recién, el objetivo se hacía sumando las compensaciones. Pero hay en algunos casos en donde la función, en este caso de la función recursiva, no es de suma, sino de multiplicación. Por ejemplo, sería aquellos casos en donde nosotros queremos maximizar las probabilidades de que ocurra tal o cual evento. Por ejemplo, si tuviéramos que, bueno, de hecho son casos que se hicieron cuando se lanzaban cohetes al espacio, lo que se busca es minimizar la probabilidad de que el cohete, minimizar la probabilidad de fallos, de que el cohete tuviera desde la salida de donde estaba hasta llegar al espacio. En ese caso, cada uno de los componentes que formaban el cohete tenía una probabilidad en la factibilidad de falla o no. Entonces, la multiplicación de las probabilidades en ese caso, de cada una de las etapas, me estaría dando la probabilidad total de fallas que querríamos minimizar. O sea que el objetivo no necesariamente tiene que ser sumas, el valor actual más el óptimo de la etapa siguiente, sino que también puede ser multiplicaciones. O sea, la probabilidad actual por la probabilidad óptima a partir de un estado inicial en la etapa siguiente. Bueno, para la clase que viene, yo tenía pensado dar la planificación de la producción o reparación de equipos. Serían dos casos puntuales que son aplicables en programación dinámica, específicamente para ingeniería industrial. Y así que, bueno, si quieren leer algo sobre eso, sería mucho mejor. Y si no tienen ninguna pregunta, nos vemos la clase que viene. Bárbaro, Muchas gracias, profe. Listo, espero que les sea Gracias. útil y bueno, no sé si les habrá gustado cómo había pensado planificar la clase de hoy, pero me pareció mucho más práctica, porque me salió bastante Sí, bien la clase esta, que está muy sí, bueno, profe, porque por ahí, al tener que tener mucha concentración por ahí en algunos conceptos o cómo armar la tabla y demás, si usted lo pone en YouTube está bueno porque frenamos, lo vemos, lo anotamos y demás, y eso está, a mí sí. particularmente me parece más práctico. Sí, sí. Yo no soy amigo de que aprendamos las cosas con videos, pero bueno, sí por ahí preparar las clases a veces o utilizar algunas clases que están bien planificadas, o sea, que han salido bien. Por ejemplo, la de asignación, que también habíamos visto la otra vez, esa espero que la hayan visto, yo les había dado la tarea de verla. Pero bueno, acá tenemos otra forma de resolver los modelos de asignación y de transporte, por ejemplo, nada más que los de asignación es fácil, pero con programación dinámica transporte es complicado. Bien, vamos a ver cómo podemos hacer. Y justamente ahí me contestaron de que sí, para el parcial
los podríamos hacer, no tengo la fecha, pero entre o la primera, segunda o tercera semana después de las vacaciones. O sea, sería o el 31 de julio, o el 7 o el 14 de agosto, uno de esos 3 días. Tendría que ser sí o sí día sábado, ese es el único problema. Así que les confirmo bien, pero en principio para los parciales los mandaríamos a alguna de las 3 primeras semanas de clase. O sea, sería creo que la primera semana era la del 25 de julio más o menos, y el sábado sería el primer sábado, el segundo o el tercer sábado. Pero bueno, se los confirmo, pero ya estaría confirmado entonces que sería para el segundo semestre, salvo que surja algún problema, pero que no creo. Y si surgiera algún problema, yo creo que lo resolveríamos mandándola más adelante, pero no más atrás. Bárbaro, profe. Sí. Muchas gracias. Sí, en todo caso hay una o alguna clase la podemos ver de clase de repaso después. Pero bueno, vamos a estar terminando, ya nos quedan 3 clases más, creo. Son 2 de programación dinámica y uno de otros temas que nos está quedando. Bueno, lo último, que este es un poco más, es fácil, pero programación dinámica aleatoria, ahí tienen un ejercicio resuelto, en donde no tenemos demandas discretas, sino demandas aleatorias. Pero esto lo vamos a ver dentro de 2 semanas, creo, si no me equivoco. Ahí es no más difícil, sino más largo el proceso de cálculo. Por eso está resuelto ahí con letra muy chiquitita. Pero bueno, eso lo veremos más adelante cuando nos toque. Bueno, chicos, sí, ahí me comentaba en el chat que alguno no pudo llegar a ver los 3 videos. Bueno, pero les queda pendiente para que lo termine. Yo lo que pasa es que no quería pasarme de la 1 por si tenían alguna cosa, pero bueno. Espero que no tengan dudas y cualquier cosa la semana que viene lo vemos. Disculpe, profe, ¿qué clase vemos para la semana que viene? Voy a estar viendo planificación y control de la producción. Ahí hay un video de otra profe que daba un ejemplo. Estaba, a ver si lo puedo poner, que estaba simplificado, pero a ver, denme un segundito. ¿Pero lo tenemos visto para la clase que viene? Si quieren verlo al tema, mejor, pero si no... acá tenían, ahí decía un caso de, bueno, acá tenían algunos ejercicios. Estos 2 videos los hizo otra profe Cariñano, la del libro ese que estábamos usando. Una era de la profe, otra de otro profe de sistemas. Y el de la ruta más corta creo que era de otro profe de sistemas. Pero bueno, lo vemos en clase, se lo voy a dar completo, así ya, si se lo puedo dejar grabado también mejor. Pero voy a ver si les puedo preparar otro caso que no sea el mismo, porque si no, total ese ya lo tendrían. Pero ese sería el tema, básicamente. Tendríamos o distribución de recursos o reemplazo de equipos. Bueno, ya sabiendo lo que es programación dinámica, es ver cuáles son los objetivos, los estados y las decisiones posibles. Por ejemplo, si alguno trabaja en algún peaje, la cantidad de monedas que tendría, bueno, ahora no son monedas, son billetes, obviamente, la cantidad de monedas que se puede dar devuelto suele ser un elemento crítico en los peajes, en donde si no tenemos la moneda devuelto, tenemos que darle el redondeo hacia arriba, lo cual eso genera un costo de oportunidad. Entonces, programación dinámica permitiría disminuir el costo de oportunidad teniendo en cuenta la demanda aleatoria de vueltos que podríamos llegar a tener. Pero bueno, lo dejamos para la próxima esa. Listo, nos estamos viendo y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Nos vemos.
Hasta luego, que anden muy bien. Chao, profe. Chao, hasta luego.